Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Dios sean con su bendito profeta, que nos enseñó cómo hacer la peregrinación. Labbaik Allahumma labbaik, como decía la cabecera del programa. Bienvenidos a Miqat, bienvenidos a su programa que vamos a acompañarles durante estos días tan importantes, en el cual millones de musulmanes van a cumplir su quinto pilar y otros tantos millones o muchísimos más desean cumplirlo y tener esa suerte y esa bendición para llegar a esa tierra santa. En esta mesa que les vamos a acompañar desde este momento, inshallah, hasta las 3:30, hoy, mañana y lunes, inshallah, y vamos a vivir porque son los días más importantes del Hajj. Vamos a hablar un poco más de la peregrinación, de profundizar en la peregrinación, qué significa, por qué es tan importante para los musulmanes a título individual, por qué es importante también para la comunidad, qué representa este congreso anual. Y también vamos a hablar de ciertos aspectos que tienen que ver con el Hajj, con la peregrinación, que no siempre se mencionan. Esas experiencias apasionantes, emocionantes, no solo en la actualidad, sino también vamos a hablar de la peregrinación y la historia, y eso lo vamos a ver, inshallah, en este programa. Para hablar de todos estos aspectos de la peregrinación, me acompañan los compañeros Hamid Tafzi. Assalamu alaikum, Hamid Tafzi, ingeniero informático, bienvenido. Bienvenido, gracias por la invitación. Y peregrino, ingeniero informático y peregrino. Y también con nosotros Ali Calatayud, quien no lo conoce de ustedes, compañero de la casa, humanista. Assalamu alaikum, Ali. Wa alaikum salam, es un placer estar aquí con vosotros. Y también, señalada fecha, además. Y también Hajj, sí, también tiene el título de Hajj porque ya ha hecho la peregrinación 2 veces. Y nuestro invitado de hoy también es Abdul Wahab Allah. Assalamu alaikum, Abdul Wahab. Assalamu alaikum. Abdul Wahab es ingeniero, es mediador social, activista y jatib de la mezquita de Vallecas. Bienvenido. Gracias por la invitación. De nada, un placer y además también peregrino. Así que hoy esta mesa está, digamos, todos, excepto un servidor, son peregrinos, alhamdulillah. Vamos a ir, inshallah, vamos a ir a la Meca. Así que hemos cogido el vuelo desde aquí, desde Barajas, desde Madrid, la capital de España, para irnos hasta Jeddah, hasta Arabia Saudí, y de ahí vamos a cruzar, inshallah, los 60 kilómetros que dividen ambas ciudades y llegaremos al Haram, a la mezquita al Haram, inshallah. Vamos a hablar del gran pilar, el pilar de la peregrinación, el quinto y con el cual se cumple la religión y además tiene muchísimas cosas que ver la peregrinación con el Islam. Se entiende perfectamente toda la filosofía islámica, todo el pensamiento, toda la creencia, todas las prácticas se culminan en este gran pilar que es la peregrinación. Así que vamos a empezar, ya que nuestra audiencia no solo son musulmanes, sino musulmanes y también muchísimos musulmanes que no conocen tan bien y en profundidad este gran pilar, la peregrinación. Vamos a empezar por ahí y vamos a preguntar ¿qué es la peregrinación? Abdul Wahab, cuando uno dice, bueno, ¿en qué consiste la peregrinación para musulmanes? Bismillahirrahmanirrahim. En primer lugar, quería aprovechar esta ocasión para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte que ayude a los peregrinos a cumplir con sus rituales y que sean aceptados. En relación con el Hajj, en primer momento es responder a la llamada del profeta Abraham alayhi salam. Eso es como es conocido por la historia, conocido por muchos, que el ritual empieza por la llamada de Sidna Abraham alayhi salam. Y el segundo es, como has mencionado anteriormente, es el quinto pilar del Islam. Para los que pueden, y los que tienen posibilidades, recursos, tanto económicos como físicos, pues están obligados o tienen que cumplir con este fundamento o este pilar del Islam. Pero luego también es seguir los pasos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Hajj es hacer los rituales, hacer los mismos pasos que ha hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero lo más importante en todo esto, porque podemos prender un viaje o coger un avión desde Barajas a Jeddah y luego a la Meca, pero si no tenemos la intención de hacer el Hajj, la intención de cumplir con unos rituales y también en un momento concreto, que estos días, los 10 días o los días del Hijjah, entonces la intención es lo más importante en lo que es la peregrinación. El musulmán debe
debe tener presente en su intención de que va a hacer, de prender un viaje, de hacer un viaje de no vuelta, digamos, es de viaje a Allah subhanahu wa ta'ala, una inmigración a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el Hajj en general es esto. Es muy importante esto de la intención, es fundamental, porque al fin y al cabo, si no es por la intención, estaremos haciendo un viaje de turismo, ¿no? Pues se podría ir a cualquier parte. Desde luego eso se puede decir de todo, ¿no? De la intención y por supuesto la intención, pero también el aprovechamiento, ¿no? A mí me hace mucha gracia o al revés, ¿no? Mejor dicho, gente que hace el Hajj y no es que sea obligatorio aprovecharlo al 100%, yo seguro que ninguno de los que hice lo aproveche al 100%, ¿no? Pero gente que no le cambia el Hajj. Esto es algo que da la sensación de que no se ha hecho del todo bien, ¿no? El Hajj te tiene que cambiar, porque como decía el hermano Abdul Wahab, es un viaje de no retorno, en realidad, porque el que retorna no es el mismo que el que se fue, ¿no? Y si retorna el mismo es que, no sé, algo ha fallado, ¿no? Es decir, es un viaje del que no tienes que volver en la misma situación en la que fuiste, ¿no? Y bueno, aparte de la intención, el aprovechamiento es muy importante. Has dicho antes que yo soy Hajj, yo no lo sé, porque que yo diría que Hajj es solo aquella persona que ha hecho el Hajj y le es aceptado. Yo no sabría decirte si mi Hajj bueno, ha sido inshallah, las aceptado, cosas son por su ¿no? apariencia, inshallah, si has Hajj y si has aceptado. Inshallah. Hamid, cuando hacemos este viaje desde Madrid, desde Marrakech, desde Yakarta, desde Pekín, desde Moscú, desde todos los rincones del mundo nos vamos hasta la Meca, Ali hace hincapié en el cambio, ¿no? Que tiene que haber un cambio. Por lo tanto, además de un viaje espacial, cambiamos de sitio hasta la Meca, en realidad también es un viaje interno. Sí, es verdad, tienes razón, porque materialmente es un viaje de un cuerpo de un lugar a otro, y al mismo tiempo es un viaje de corazón espiritual hacia Allah. Y durante ese viaje de esfuerzos, de dureza, de cansación, entonces mientras estás haciendo el Hajj, que muestra la misericordia de Allah durante su tiempo, después de Ramadán, llega unos momentos donde Allah muestra su misericordia a sus servidores y les ofrece durante unos días un perdón total a todos los peregrinos y a los que hacen adoración para ellos. ¿Por qué es importante el Hajj? Nos hacemos esta pregunta, ¿vale? El Hajj consiste en un viaje espiritual de ir hasta la Meca, seguir los pasos de el padre de los profetas, Abraham, la paz sea con él. Por cierto, la historia la podemos tratar de forma breve, que es Abraham, le dice Dios que lleve a su mujer y a su niño Ismael, a su mujer Agar, a un sitio, y es la Meca, un sitio desértico, y le dice Dios, los abandonas ahí. Entonces, ellos como creyentes, su mujer y su hijo le dicen, oye, esto es obra tuya, por lo tanto es algo malo, sería algo malo, o es que Dios te lo manda. Cuando dice que es Dios, dicen, bueno, Dios es el que nos ha puesto aquí en un sitio tan desértico, tan árido, sin vida, ni agua, ni medios de vida, pues si es Dios, Dios nos dará los medios, y ahí empiezan todos los rituales que siguen los musulmanes, ¿no? Es decir, cuando vamos al Hajj, antes de hablar de esa importancia, los rituales en sí empiezan, llegas a la Meca y tienes que hacer todo aquello que ha hecho Hagar. Subhanallah, los rituales del Hajj, lo común entre los rituales del Hajj es todo piedra. Incluso los que han tenido esa oportunidad de visitar a Meca, las montañas son piedra, no tienen nada de hierbas. Y de color negro, además. De color negra que da una sensación muy inhóspita, además. Y luego el Hajar al-Aswad también es piedra, el Mina es piedra, Rami al-Jamarat es piedra, Arafah es piedra, todo es piedra. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, a lo mejor los no musulmanes a lo mejor no entenderán este hecho. Van a decir, pues millones de musulmanes acuden a la Meca para hacer unos rituales de piedra a piedra. Pero a lo mejor la intención del Hajj es de que Allah subhanahu wa ta'ala nos quiere traer de nuestros lugares de origen, por ejemplo, de muchas partes del mundo. Incluso ahora mismo los viajes se hacen por avión, y también es un símbolo, muchos viajes. Entonces ya sientes, de inicio sientes esa elevación. Pues entonces Allah Ta'ala nos lleva ahí para decirnos, mira, piedra, 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 pero lo fundamental es salir de ese mundo
material de piedra, redujo el ard y llevaros a su misericordia y a su paz. A su perdón. Pero cuando llegamos... De que a mí el efecto del avión, no te voy a decir que no me guste, pero no le veo, yo creo que le resta algo de gracia. Si después vamos a la sección en la que vamos a analizar un poco el Hajj a través de la historia o personajes que lo han hecho, realmente yo he hecho en falta el hacer el Hajj como se hacía antes, que se tardaba un año entre ir y volver, ¿no? Quiero decir, a camello, a caballo o en una especie de carro, es decir, realmente ahí sí que era un viaje iniciático, un viaje espiritual que te suponía mucho. Ahora te montas en el avión, en 6 horas estás allí, desde mi país, habrá quien tarde más, ¿no? Pero bueno, desde aquí de España son 6 horas. Y no te da la sensación de que has cambiado de sitio, ¿no? Es verdad que hace mucho más calor, el paisaje es distinto, tú racionalmente racionalizas que has cambiado de lugar y que estás en Arabia Saudí, estás en Meca, pero no es igual que la sensación de traslado de ese viaje de paso a paso, ¿no? Como dice un proverbio chino, que un largo viaje comienza con un solo paso, ¿no? Pues eso es algo que yo creo que el Hajj de los últimos tiempos, ¿no? Porque vivimos. Yo no sé qué pensaría, no sé qué pensarían las personas de hace un siglo o las personas de la Edad Media de lo que estás diciendo. De los secretos de la peregrinación siempre es duro y aún ahora con los medios de transporte, con avión es fácil de llegar, hay otras molestias que ponen uno de los... Simplemente el número de peregrinos, suelen ir 4 millones cuando antes no iban ni 10.000, ¿no? Siempre hay molestias que se ponen el peregrino a donde se puede mostrar la paciencia, la estabilidad, que no se enfade, que es una muestra de paciencia y es un momento donde se tiene que captar su furia, porque aun si el avión es fácil de llegar, hay otras molestias que... Vamos, que la práctica misma de los rituales del Hajj es muy exigente física y mentalmente, es muy importante. Pero incluso el avión es simplemente a nivel simbólico, que lo que te hace, una vez estás en el cielo, ya sientes realmente que estás delante del poder de Allah subhanahu wa ta'ala en cualquier momento. Incluso si te pasa en viajes ordinarios normales, pues en el Hajj más. Pero luego por el tema de lo que sería muy importante, era el Hajj andando en caminos como has citado, en coches, pero eso también nos llevaría a hablar de romper esas fronteras, eso para que haya un camino. ¿Cómo podemos...? De hecho, muchísima gente, si no fuera por los aviones, si hubiera, digamos, no hubiera fronteras entre el Magreb y hasta el Golfo y también desde el este al oeste, antes la gente tenía libertad de circulación, y parece mentira que la era de los derechos humanos, de la libertad de circulación, es cuando más se coarta y se limita. Vamos a ir hacia... me gustaría hablar de la importancia que supone la peregrinación del Hajj. Es decir, ¿por qué es importante en la vida del musulmán como individuo y por qué es importante en la vida de la comunidad, como umma? Pues la importancia del Hajj es, si queremos analizar a nivel individual, pues es complementar el pilar de Ad-Din, que eso es fundamental. Y luego, incluso a nivel individual, como ha mencionado el hermano Ali, es que produce ese cambio. Realmente el Hajj, cuando tú prendes el viaje, cuando respondes a la llamada de Sidna Abraham alayhi salam, tú ya sabes que eso va a ser una característica permanente. Te va a dejar huella por vida. Entonces ya no hay retroceso para atrás. Entonces la peregrinación a nivel individual tiene una importancia, es decir, que siempre sientes la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala. El título del Hajj, entre comillas, si se puede decir así, te permite o te obliga a estar siempre en presencia de Allah ta'ala. Todos tus comportamientos deben ser correctos, todas tus relaciones, todas tus palabras tienen que ser bien cuidadas, así a nivel individual. Luego a nivel de comunidad, que es lo más importante, porque el Hajj es un congreso de los musulmanes, un congreso anual de los musulmanes, por lo cual ahí los musulmanes
primero a nivel simbólico significa la unidad de los musulmanes, a pesar de muchas diferencias que hay actualmente entre países o incluso entre tendencias. Entonces, el Congreso es un Congreso de los musulmanes donde deben tratar los asuntos que interesan a los musulmanes, donde también pueden pedir dua para todos los musulmanes. Y luego, por otro lado, este Congreso puede de alguna forma ser aprovechado para los organizadores de esta peregrinación, por lo cual ahí hemos mencionado que van millones de musulmanes. Incluso si les puede, por ejemplo, hacer un entrenamiento, enseñarles algo, ellos serían, cuando vuelvan a sus países de origen, pues lo que pueden ser mensajeros, se pueden trasladar y enseñar al resto de los hermanos, al resto de la humanidad, este mensaje de paz del Islam. Yo pienso que el Hajj es una especie de puesta en escena del Islam, ¿no? Porque durante el Hajj no puedes ofender a nadie, no puedes golpear a nadie, no puedes ni matar a un animal dentro de este territorio haram. No puedes ni cogerlo, que a la gente se le cae. Con tanto lío a la gente se le caen a veces las cosas. No puedes ni cogerlo del suelo del haram porque no es tuyo. Que en tu vida en general nunca deberías hacer esas cosas. Pero el haram el hajj es como una puesta en escena, como una especie de sublimación del Islam, una especie de paradigma del Islam durante esos 4 días, ¿no? Y es, por tanto, una escuela de la que uno, insisto, debe volver cambiado a mejor. Una escuela de paciencia, una escuela de honestidad, una escuela de sumisión a Dios, una escuela de hermandad. Esto en el plano individual. En el plan no comunitario, pues efectivamente, como decía el hermano, yo recuerdo una anécdota, el famoso activista estadounidense Malcolm X, que pertenecía a una secta que se decía islámica, que era muy racista, consideraba diablos a los blancos y tal. Fue cuando hizo el Hajj, cuando se convirtió al Islam de verdad, porque vio en esos días que estuvo compartiendo con sus hermanos que no había diferencias, o no debería haberlas por lo menos, pero bueno, captó ese espíritu del Hajj, de hermandad, de unicidad, de humanidad, ¿no? O sea, hasta ese punto, pues una persona ajena lo percibió, ¿no? Y bueno, es una anécdota que nos sirve para ejemplificar el valor comunitario y social del Hajj. Hablaremos de Malcolm X en este programa, inshallah, no hoy, pero sí mañana o pasado, hoy lunes, inshallah. Vamos a ver ese viaje que hizo Malcolm X y que ha sido, como bien has mencionado, un viaje interior, pero no solo espiritual, sino también mental, psicológico, todos los aspectos. Hamid. Sí, la importancia de peregrinación o la oportunidad que tiene el peregrino a la hora de hacer tiene diferentes o muchas dimensiones al nivel de comunidad, como han dicho los hermanos, que es un encuentro anual de todos los musulmanes. Aún hay diferencias de corrientes, de movimientos, y se destaca también la diferencia entre los árabes y los musulmanes. Allí, durante la peregrinación, yo he visto que el idioma inglés necesitas inglés, es que allí la mayoría no hablan árabe y ves diferentes colores y todo eso y descubres que el Islam es un mensaje mundial, global, no solo para los árabes. Allí sí viví esa sensación. A mí me llamó la atención el primer Hajj que dice que casi no oía hablar árabe. Oí hablar idiomas indostánicos, idiomas africanos, y, claro, tipo urdu, o similar, o bengalí. Otra cosa al nivel individual es un momento, unos días contados, donde el peregrino va a la intención que hemos hablado al principio y demuestra esa intención que está haciendo ese viaje solo para Allah. La demuestra que deja a su familia y unos que tienen niños o bebés y los dejan toda la preocupación de la vida mundanal y van solo para peregrinación. Demuestran esa viaje. Se quedan con 2 pedazos de tela sin más. Y sí, eso muestra es simbólico de una cosa que todos nos llega un momento de morir y la transición a la otra vida, la vida eterna. Entonces allí vives como algo de futuro que no nos vamos a vivir. La peregrinación nos da una muestra. Allí solo con telas blancas, igual como he muerto, y además
que todo igual. Allí no se destaca el rico o el que tiene autoridad o el pobre, todos iguales con tela blanca y no se ve. Se ve la justicia, se vive. Siempre hablamos teóricamente de sus valores y allí se vive. Además de esto, es una respuesta de un angelo o una nostalgia a Allah, al nivel espiritual de corazón, y se demuestra materialmente en la casa de Allah. Es el punto más cerca de donde está la Kaaba. Allí, cuando hacen el tawaf dando vueltas, es un símbolo de similar o parece como ángeles, porque ángeles dando vueltas hacen el tawaf en el ars, el sillón. El trono divino en el séptimo cielo. Sí. Gracias, Hamid. Luego, Tenemos con no nosotros al olvidemos teléfono, con permiso, tenemos a un equipo de compañeros en la Meca que van a hacer también la peregrinación. Se tratan de los compañeros Esma, Kuchu Kalic, Hermín y de nuestro hermano Mohamed Said Alish, a quien tenemos al teléfono. Assalamu alaikum, Mohamed Said. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Hussein. Hajj Mubarak, inshallah. Barakallahu fik, akhi. Díganos, Todavía no ¿cómo hemos es? empezado. Sí, pero ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis llegado? Bien, alhamdulillah. Bueno, acabamos de llegar esta mañana, estamos aquí ahora en Jeddah. Ha sido un viaje bastante largo y es normal con las gestiones, las esperas y las escalas necesarias, digamos. Ya oficialmente se cerró ayer a las 3 de madrugada, digamos, la recepción de los peregrinos inscritos para este año. Y nada, nos encontramos ahora en Jeddah, vamos a hacer las gestiones para la acreditación de prensa y en prensa, inshallah, y empezar a trabajar y a hacer los preceptos, inshallah. No sé si vamos a poder salir a hacer Umrah hoy, si no ya para mañana, bi'idhnillahi ta'ala. Inshallah. ¿Tenéis conocimiento de algunas cifras de cuánta gente ha llegado, ya que habéis llegado casi en el último momento? ¿Tenéis algunas cifras o indicaciones? De momento, o sea, cifras oficiales todavía no han cerrado porque faltan digamos, las estadísticas de los peregrinos nacionales internos, pero sí nos han comunicado el delegado de prensa que nos ha acompañado esta mañana que este año pues se sufrió una bajada de cuota a nivel de peregrinos externos, digamos, de fuera de Arabia Saudí en un 20% y nacionales en un 50%. Y que las obras, bueno, las ampliaciones que están haciendo en el Haram se nota, digamos, que ha afectado de alguna manera el ritmo, pero son ampliaciones majestuosas que van a ayudar, inshallah, a albergar más peregrinos de lo que albergaba antes. Sí, yo tengo el dato de alrededor de 2 millones de peregrinos este año, cuando vienen a ser alrededor de 4. O sea, se habría reducido como hasta la mitad. Oye, por último, para que te dejemos hacer, que además estáis muy cansados de hacer las demás gestiones que os quedan, ¿os han tratado bien en la recepción? La verdad que sí, muy bien. Es normal el tema de la espera, es normal el tema de las gestiones, pasar los controles, los registros pertinentes. Ahora nosotros hemos llegado justo en el cierre digamos, de la recepción de los peregrinos. Habíamos bajado en otro aeropuerto normal y nos trasladaron, luego nos mandaron el equipaje. Hay una organización, igual tarda más de lo habitual porque son multitud de gente y números, digamos, que no suelen estar en los aeropuertos normales. Pero en general el trato es muy cordial, muy atentos y están al servicio de los peregrinos. Si debemos esperar una hora, pues esa hora se multiplica en 2 o 1 hora y media de más. El peregrino, y ese es el consejo que damos siempre, se tiene que armar de paciencia, tiene que estar consciente de que está, inshallah ta'ala, en una práctica y que toda la espera, todo el esfuerzo, todo el sacrificio es una práctica y tendrá su recompensa, inshallah ta'ala, siempre con una intención sincera, bi'idhnillah. Pues inshallah que terminéis de hacer las gestiones y que vayáis a hacer esa peregrinación menor para hacer Tamattu, inshallah, y el día 8 empezaréis, el domingo ya plenamente, días de Hajj. Muchísimas gracias, Mohamed Said. Os llamaremos para ver cómo van las cosas por ahí. Inshallah, estamos a vuestro servicio y un saludo a todos los compañeros. Muchas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bueno, hablando de los millones que nos acabas de decir, ¿cuál es normalmente para gestionar el tema del Hajj se requiere un esfuerzo y un despliegue impresionante? Sí, ¿Tienes cifras, Ali, de cuánta gente va a ir, de los esfuerzos que están haciendo las autoridades saudíes para facilitar su peregrinación? Simplemente, así por dar unas cifras generales,
quien va a velar por la seguridad de todos los hujjaj y de todo, bueno, la gente que está allí, de todo lo que de que todo funcione bien, son 95.000 agentes de seguridad entre distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía, ejército, etcétera. Son más de 95.000. El visado de Umra se ha reducido a 14 días debido a las obras, porque es que lo que no hay que perder de vista es que la capacidad de absorción de personas del Haram, debido a las obras, ha bajado de 42.000 personas a la hora a 22.000 personas a la hora, lo cual es una reducción de casi la mitad, ¿no? En fin, esto ha hecho que este año se haya reducido en un 50% la concesión de permisos a peregrinos nacionales y en un 20% la concesión a peregrinos de fuera, lo que ha redundado al final en que hay la mitad de peregrinos, 2 millones. Y encima este año se van a tomar muy en serio, debido a esta circunstancia, se van a tomar en serio ya definitivamente la cuestión de el este permiso que hace falta para hacer el Hajj, y todo el que no lo tenga no solo va a ser devuelto, sino que se va a llevar una multa. Yo recuerdo cuando yo hice mi segundo Hajj, que fue a lo ilegal, o sea, iba sin permiso. Hablaremos y me paró el señor de la policía y me dijo, anda, vete. Y me di la vuelta por detrás de él, o sea, y me metí. O sea, que había muy poco cuidado, ¿no? Ahí vemos imágenes de hace apenas un día, 2 días en la Meca, propiamente la ciudad sagrada, en donde vemos a diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Cuentan con agentes de seguridad para facilitar también la circulación, pero también con unidades antiterroristas, por si alguien, de ahí que hubo unos llamamientos para que no se aprovechara esta gran congregación y se levanten, digamos, lemas políticos, y se ha intentado aconsejar a la gente que en la peregrinación, digamos, que no ha lugar a llamamientos políticos e ideológicos. Así que son imágenes que normalmente, como dijo un compañero, imponen mucho. Es decir, verlas... Sí, se ha prohibido explícitamente desde el gobierno cualquier tipo de mutájara, o sea, de manifestación de índole política, porque, bueno, habiendo acabado siendo que la gran mayoría de peregrinos del mundo árabe son egipcios, y habiendo el último golpe en Egipto, bueno, una situación un tanto convulsa, pues se temía que pudiera suceder, y bueno, se ha hecho un llamamiento, y bueno, este desfile forma parte también, bueno, de una forma de disuasión, ¿no?, a la hora de... No, además es innegable que en los últimos años, digamos, se ha evitado lo que anualmente venía sucediendo, que eran decenas, sino cientos de muertos cada año. Cada vez que había peregrinación, sobre todo el 10º y el 11º día de la peregrinación, pues morían muchísimas personas. Eso, y cada vez era casi una costumbre hablar de catástrofe como sinónimo de los días del Hajj. Ahora no. Ahora, mi pregunta es, esta limitación que ha puesto el gobierno saudí, y sobre todo, además de exigir esa autorización, que cada peregrino tiene que tener una autorización expresa de que es peregrino, y si no, se llevaría una multa, además de la deportación y la interrupción del Hajj. ¿La creéis una medida oportuna, correcta, desmedida? ¿Qué opináis? Yo creo en ese sentido, la verdad, los organizadores realmente hacen un gran papel en el tema de lo que es la organización en general, y sobre todo durante estos días, a que los peregrinos hagan sus rituales en los mejores momentos y mejor clima. Pero por otro lado, yo creo que el enfoque general debe ir en camino de que la unidad de los musulmanes. No hay que, por ejemplo, transmitir este tipo de mensajes que va a haber manifestaciones o va a haber protestas, sino al contrario, hay que velar por el mensaje de la unidad, de que todos los musulmanes queremos lo mejor para la humanidad. Y en este sentido, el tema del permiso, realmente para los que han ido, han visto las aglomeraciones, han visto la cantidad de los musulmanes que pues lo entienden de alguna forma, porque si cada musulmán en el mundo pues tiene esa intención de hacer el Hajj, y si no la tiene, pues debe tenerla presente en cualquier momento. Es una intención permanente, pero limitarlo desde mi punto de vista, yo lo veo correcto, pero no hay que intentar
educar a la gente, sensibilizar, hacerles entender esa circunstancia, no a nivel de multa o de limitarlo a nivel de lo que están haciendo muchos ayuntamientos ahora mismo, incluso el Ayuntamiento de Madrid en España, la mendicidad o los que van por la calle, pues intentan hacerles un impuesto, una infracción, para que no, pero no es a base de esto, sino... No es la solución. No es la solución, educar a la gente a que ¿Qué lo pensáis, entiendan. Hamid? Sí, yo vi rituales mismos de Al-Hajj cuando entras en el estado sagrado al Ihram, te dejan ellos mismos a respetar hasta el medio ambiente. No es prohibido de cazar, es prohibido de cortar árboles, prohibido de... Eso por los mismos preceptos del Hajj, ¿no? Del Hajj. Por ser peregrino no puedes hacerlo. Sí. Si los peregrinos respetan y tienen obligación de hacer los rituales, van a respetar todo. Y además son el mes al Haram y la tierra sagrada. Y allí, de otra parte, la organización es buena porque son... Todos los musulmanes, millones que hay, tienen que hacer los mismos rituales en el mismo lugar. Entonces allí, aparte de la limitación de los números de peregrinos, también tienen unos calendarios que por zonas, por ejemplo, de Occidente o de África, tienen el acceso a hacer los rituales en unos lugares como Rami el Jamarat, y algunos no respetan el calendario, le toca un horario por la mañana, por ejemplo, a una zona, a unos peregrinos que vienen, si respetan, eso va a beneficio de todos, la comodidad, y todos los peregrinos van a hacer el Hajj completo y aceptado, inshallah. Ali. Bueno, sí que es verdad que, bueno, que no tiene una base jurídica sharaía esto de que haya un número determinado de peregrinos, es decir, y que es muy feo, y de hecho a la misma gente que está custodiando allí le cuesta mucho rechazar a la gente que va a hacer el Hajj, ¿no? Yo lo he visto, y de ahí que no le pongan tanto interés, pero también es verdad que antes no hacían el Hajj 4 millones de personas, es decir, la situación con la que se encuentra el actual gobierno encargado de los Haramain, que es el de Arabia Saudí, no es la que se han encontrado el gobierno de los Osmanín o el gobierno de los Mamalik hace siglos, ¿no? Es decir, era una este gobierno lo que hace es que garantiza una seguridad en el viaje, una asistencia médica, una asistencia, por ejemplo, mismamente la presencia de sanitarios en la llanura de Mina. Antiguamente te era ir tú con lo que tuvieras, no había sanitarios, como te pasara algo te podías morir. Es decir, ya que da toda esta facilidad, pues de alguna forma tiene el derecho, aunque nos perjudique a algunos que estando allí no podíamos ir, pero bueno, sí que tiene una cierta lógica porque tiene que velar por la seguridad de toda esa gente. Sobre lo que decías antes de las aglomeraciones que producían eventualmente muertos, eso fue una época en que la zona de las Jamarat, donde se tiran las famosas piedras, recuerdo las que Abraham lanzó contra el Shaitán en un momento dado, se podría decir que estaba en el centro la piedra, el monolito al que había que tirarle las piedras, y se entraba y se salía de la misma forma, no había un orden. Actualmente ya está hecho con una especie de pasillos impresionantes de hormigón que son capaces de absorber a 3 millones de personas en 5 minutos, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, pues la gente entra, lanza las piedras y se va por otro sitio, lo cual facilita mucho que no pasen esas cosas, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volveremos para hablar de la espiritualidad y sobre todo del simbolismo que significan los diferentes rituales del Hajj. Hasta ahora. Labbaik Allahumma labbaik. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte del programa de Miqat de hoy. A partir de ahora, ustedes van a ser también protagonistas llamándonos al teléfono 911 73 02 51, 911 73 02 51. ¿Para qué? Para que nos cuenten su experiencia, sobre todo las personas que han ido a la peregrinación, que nos cuenten cómo lo han pasado, cómo se han preparado, si desean volver o cuántas veces han hecho el Hajj, que nos cuenten su experiencia vital relativa al Hajj. Ahora vamos a hablar, inshallah, de cómo se prepara uno antes de ir al Hajj. Uno pues empieza a rezar, uno empieza a ayunar, pero ¿cómo se prepara uno para el Hajj? ¿Cómo se mentaliza?
realmente es la intención del Hajj, como hemos mencionado anteriormente, es una intención permanente, debe estar presente cada musulmán, cada persona debe tener esa intención en todo momento. De hecho, muchos de los musulmanes compran el ihram incluso 10 años antes de emprender este viaje. Y por otro lado, hay muchos que lo que hacen es vacunarse. Es realmente lo que hace eso es que realmente tienes una demostración de ese interés o de esa intención de que querés hacer el Hajj. Lo más importante al ser ese viaje, al ser un viaje de no retorno, en el sentido de que va a cambiar tu vida, va a cambiar, vas a ser distinto de lo que eras antes, eso te obliga a saldar las deudas, lo que tienes con otras personas, conciliación, reconciliar con los demás. Lo más importante, el Hajj, antes de iniciar el Hajj, tienes que saldar todas tus cuentas, tienes que caer purificado. De hecho, cuanto más el corazón, cuanto más purificado, más puedes rellenar. Entonces, lo más importante antes de ir al Hajj es saldar tus deudas, tus cuentas con los demás. La intención, saldar cuentas, ¿qué más cosas hay que hacer? Siempre el viaje de peregrinación, los peregrinos lo veían como una oportunidad que Allah les facilita y empiezan por agradecer a Allah. Muchos tienen medios y intentan de sacar visado o de ir y al final no van. Y a algunos de repente les sale una oportunidad para ir. Entonces empiezan a agradecer a Allah y a preparar o a ser preparados a aprovechar lo máximo posible los beneficios del Hajj, que son muchos y diferentes. Cuanto más está limpio, al principio tiene que quedar con su familia, que una despedida porque va a volver otra persona al nivel espiritual y va a quedar un día en Arafat donde Allah le perdona todos los pecados. Entonces, cuando digamos labbaik Allahumma labbaik, que hemos llegado a Dios, si los medios no son lícitos, los medios no son halal, no le va a aceptar. Entonces tiene que preparar todo lo que los gastos tienen que tener digamos, pagarlos de una manera, claro, con dinero, con fuente halal. Sí, preparado para aprovechar lo máximo. Y eso empieza al nivel de, que Allah me perdona mis pecados, entonces tengo que saldar todo, las cuentas con la gente, que ser justo, si un día tengo algo mal, entonces y me voy limpio y preparado para aprovechar los beneficios del Hajj. Ali, ¿algún elemento más? ¿Cuánto cuesta el Hajj, por cierto? Pues realmente el que aquí estuviera antes a cerca de 3.000 y ahora esté a cerca de 5.000 te puede gustar más o menos, pero ahí está. Lo fuerte es cuando te das cuenta de que para ir desde Medina, que está a 500 kilómetros y podrías ir tú perfectamente a menos de 500, te piden también ya la cantidad de 5.000 riales, que son como 1.000 euros, ¿no? En fin, sí que hay que destacar, hablando de intenciones, que a veces el mercadeo con la religión nos puede en ocasiones, y hay algunas agencias, especialmente allí en Arabia Saudita, que no es de recibo lo que cobran por llevarte y por gestionarte un visado, porque lo que es ir, tú puedes ir perfectamente en tu coche. Eso por una parte. Luego, yo, en fin, si se ha mencionado lo de las fuentes halal del dinero, lo de cancelar las deudas. Por supuesto, esto es esencial, pero hay algo que se nos escapa a menudo, ¿no? Hay veces que la gente se prepara espiritualmente, prepara su intención, o sus deudas, etcétera, y no sabe hacer el Hajj. Es algo bastante curioso. Saben que hay que dar unas vueltas, saben qué tal, pero ni saben el orden, ni el adab, ni las formas en que Sharaíen se debe hacer el Hajj, ¿no? Y siempre dependen pues de esos guías que ponen en las agencias, ¿no? Lo cual realmente tampoco tienes por qué depender de nadie, ¿no? Quiero decir, tú puedes ir. Yo recuerdo cuando me informaron de que iba a hacer mi primer Hajj, que fue desde aquí, desde España, me cogí un librito que hay en español hecho por el famoso imam de Fuengirola, que luego fue famoso por otros asuntos, ¿no? Y lo ojeé y me aprendí, se me han olvidado ya, no me preguntéis, pero vamos, los ritos, en qué orden
se hacían el duá específico de Sí, entre la hace falta esquina yemení preparación y la también. piedra negra, es decir, una preparación intelectual conviene, no es obligatorio, pero sería una especie de fard kifaya, ¿no? O sea, el saber que saber lo que hacer y va saber lo que gente decir de y en qué diferentes orden condiciones, de diferentes niveles de circunstancias. conocimiento, y hay gente, muchísima gente que va que es analfabeta, Claro. y ver un sitio tan nuevo y tan desconocido, pues igualmente sirve de mucho tener un guía. En ese sentido, los ulemas destacan 3 aspectos fundamentales, por ejemplo, de preparatorios antes del Hajj. A nivel material, que es lo que estamos comentando, pues los peregrinos deben preguntar, por ejemplo, cómo se vive ahí en Arabia Saudí, que incluso qué moneda hay. Hay muchos, estamos hablando de Europa, a lo mejor ya la gente ya está acostumbrada del tema del cambio, porque hay mucha gente que no ha viajado nunca, es su primer viaje, por lo cual el tema del cambio, el tema de las compras, lo que es el tema material en ese sentido, la gestión económica. Eso es lo primero, hay que preguntar a la gente que han ido al Hajj para ver cómo organizarse. Y muchas veces, por ejemplo, si hay un grupo bien organizado, se puede aprovechar el tiempo y para estar más tiempo en presencia de Allah Ta'ala. Si no, entonces hay que preguntar a los que han ido anteriormente para poder estar al tanto de todos estos temas. Otra cosa sería a nivel ritual, que es lo que mencionó el hermano Ali, hay que preguntar a los sabios, hay que intentar estar al tanto de cómo se hace el Hajj. Al fin y al cabo, no es algo complicado, se puede aprender en nada. Incluso ahora mismo hay posibilidades, hay vídeos, hay imágenes que te pueden enseñar. Incluso aquí en España, en otros lugares del mundo, pues se hacen cursos así, se hacen entrenamientos preparatorios al Hajj. Y lo más fundamental es la preparación a nivel espiritual, a nivel individual de corazón de cada persona. De hecho, hay unos ulemas que dicen días concretos, pero no son días concretos son para los rituales. Sin embargo, son meses conocidos. Meses conocidos, eso quiere decir que el Hajj debe prepararse mucho tiempo antes, no solamente los días del 8 a los días del Hajj, sino desde Ramadán, y de hecho dicen que Ramadán, que es la primera etapa del Hajj. Y prepararse para el Hajj. Por eso mucha gente hace peregrinación menor. Si me permitís, en cuanto a la preparación, una pequeña anécdota. Es verdad que aquí hay algún tipo de cursillos, no mucha gente asiste a ellos, pero hay una gente que es ejemplar en este sentido, a veces incluso por demás. Los indonesios y los malayos se fabrican una copia a escala del Kaaba y del Haram, pero con las distancias exactas, y ensayan el Hajj, ensayan todo. Es muy gracioso. Hay una iniciativa también que se da en Indonesia, que estaría muy bien que la hicieran muchísimos musulmanes en todas partes, inclusive también aquí en España, ¿por qué no? Que es una especie de seguridad social, pero del Hajj, que cada indonesio que quiere ir al Hajj participa mensualmente con una cantidad, no sé si llega a los 2 euros, pero es para toda su vida. Es decir, tú vas y si te toca, si vas una vez evidentemente, y si les toca, porque la mayor comunidad musulmana que va al Hajj es la Indonesia, porque evidentemente por el tamaño o de la población del país, es el país es algo más también poblado. hay en otras partes del mundo, por ejemplo en caso de los pueblos de Marruecos, donde hay menos recursos, menos posibilidades, pues entre familias pues se recaudan mensualmente o cada X tiempo una cantidad de dinero y hacen una especie de un sorteo, o incluso a la persona más anciana o más enferma, pues para poder hacer ese ritual. Y se hace y realmente peregrinan muchísimas personas y a un coste muy reducido, no como pasa en otros países. En España este año, por ejemplo, el billete más barato para ir a la peregrinación ha sido 3.100 y lo que es más un poco de lujo y tal de 3.800. Esto es lo que han vendido las agencias en España. Evidentemente existirán los de lujo con el American Express, pero están aparte. Puedo añadir de las cosas preparatorias antes de ir al Hajj, es elegir la compañía, con quién vas. Si uno es la primera vez que va o no sabe bien los rituales, cómo van, pues se elija que va con sabios o veteranos que ya han hecho Hajj muchas veces, o gente piadosa que sabe los sentidos espirituales del Hajj, va a aprovechar mucho durante ese viaje, va a ser vecino de un sabio y va a aprovechar. Eso es también a la hora de ir al Hajj, buscar con quién vas. Eso es fundamental a la hora, es fundamental a la hora
de ir al Hajj para sacar el máximo provecho posible es elegir con quién vas. Vamos a hablar un poco de las experiencias personales, los tres las tenéis. Vamos a hablar sobre todo con Hamid porque ha tenido una experiencia aquí un poco curiosa antes de irse de aquí, le pasó en Barcelona, pero reitero el número del teléfono a nuestros telespectadores y a nuestras telespectadoras que quieran expresar su experiencia y hacernos partícipes de ella. Pueden hacerlo llamando al 911 73 02 51. 911 73 02 51. ¿Qué te ha pasado, Hamid? Bueno, alhamdulillah, digamos que era el Hajj y lo vi yo tres en uno, porque tuve la oportunidad de acompañar a mis padres, y aquí aprovecho a dar las bendiciones de Allah a mi madre que falleció después de que volvimos al Hajj. Una buena compañía con gente admirado y al Hajj mismo. Vino la oportunidad de ir al Hajj. Antes tenía, como ha dicho el hermano Allah, y que siempre hay que tener intención y querer ir. Y llega un momento y alhamdulillah, a la hora de preparación y todo, unos días antes del viaje, una semana antes, perdí mi cartera que lleva los documentos de identificación y todo. Y era un día festivo y solo el viernes y el lunes tenemos el viaje. Y ha sido como algo imposible. Mis padres mayores de edad y yo sin... para ir el pasaporte. Yo vivía en Barcelona y tenía pasaporte en Madrid de la embajada y solo faltaba un día. Y casi pierde la esperanza, pero que cría en Allah nunca debe perder la esperanza. Allah es poderoso. La única cosa que queda aquí es hacer el dua y bueno, a lo mejor que no puedo ir y intenté de hacer lo que puedo hacer sin perder la esperanza. Fui al gobierno, a comisaría, les expliqué todo. Y con toda la facilidad me han dicho que vete a Madrid, trae el pasaporte y te vamos a hacer sin citas, sin colas, algo excepcional. Y me han preparado y el viernes tenía todo a mano. Y es una bendición de Allah, un señal que me da una alegría, una ilusión, emocionado ir al Hajj. Y como me pasó esa experiencia, me llamaron de TV3 de Cataluña para hacer un reportaje sobre nuestro viaje. Y acudieron a casa, eso despide de familiares, de amigos en el trabajo. Y fue una alegría antes del Hajj. Durante el Hajj, pues luego hablaremos de eso. Pues eso, el tema del pasaporte, que normalmente se sufraga pagando ingentes cantidades de dinero solo para que te faciliten el pasaporte o el papeleo, pero en este caso ha sido, digamos, totalmente de forma limpia y con gente que se ha encontrado, gente honrada. Háblanos de esa diferencia, Ali, entre que has hecho has peregrinado dos veces, pero has hecho una a la que tú sueles llamar peregrinación a lo pobre y la otra a lo rico. Sí. ¿En qué consiste esta diferencia? ¿Por qué? Bueno, he de decir que también se me complicó mi primer Hajj, porque bueno, mi madre estaba enferma y empezó a enfermar, ya pensábamos que entraba en la fase terminal de su enfermedad cuando ya tenía pagado el Hajj. Y bueno, hubo un año que tuve que renunciar sobre la hora, porque bueno, mi madre un par de días antes empezó a ponerse mal. Y es bastante curioso porque al final no murió, pero bueno. Y sí que me sentí muy bueno, contrariado, pero confié en Allah y al año siguiente me llegó una oportunidad aún mejor. Me llamaron del Centro Islámico de Madrid, la conocida como M30, me dijeron que bueno, que si quería hacer el Hajj. Yo además en aquel momento estaba pendiente de presentar mis documentos para tratar de obtener una beca de estudios de 2 años en Arabia Saudí, en el Instituto de Lengua Árabe para Extranjeros. Y en fin, pues también así mataba 2 pájaros de un tiro, iba y entregaba mi documentación. Entonces, pues, en fin, pues fui allí, me lo dijeron un poquito antes, llegué a mi casa, vivía en aquel entonces con mi padre que acababa de enviudar, ¿no? Y le digo, oye, mira que me voy a la Meca, ¿no? Y bueno, pues se quedó un poco sorprendido y dijo, vale, pues nada, que se te dé bien, ¿no? Y tal, y que lo disfrutes, ¿no? Desde su mentalidad. Y bueno, pues sí que fui uno, yo creo de las últimas veces que se ha hecho la invitación a
el rey ha invitado Pero a peregrinos esta de vez, fuera. esta peregrinación a la que te han invitado, ¿es la de los pobres o la de los Esta es la de rico, porque Ah, fue la la de que rico. me invitó pues el rey de Arabia Saudí, va como los... ¿Le conoces? No personalmente, pero bueno, es lo típico que invita a miles de personas de todo el mundo, aunque que no le conozcan, entonces pues, en fin, y va pues, con decirte que en las jaimas de Mina había incluso aire acondicionado, una tienda de campaña con un aparato de aire acondicionado incrustado para no pasar calor. Salías y sobre Mina no estabas tocando el suelo de Mina, áspero y pedregoso, sino que había una especie de césped que habían puesto y había unas mesas encima en las que habían hecho una montañita de frutas, Anda. de distintos tipos de frutas, pero muy ordenadito. Encima los plátanos, luego tal, ¿no? Y de zumos también, ¿no? Y en fin, era algo, pues la comida muy buena. Así etcétera, se ¿no? hace todo a gusto. Sí, se hizo a gusto y muy bien. Aún así hay su fitna, como siempre. Recuerdo que nos dieron una bolsita de deporte con una especie de parasol, una especie de midalla, que la abres y te la pones si no te da el sol. Una manta, en fin, íbamos a buenos hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad fue una experiencia muy agradable. Además recuerdo, eso sí, que fuimos con Egyptair de Madrid al Cairo y del Cairo a Jeddah, y se produjo una circunstancia que yo es la única vez en mi vida que he llegado a temer por mi vida. La única vez real en mi vida que he llegado a temer por mi vida fue yendo al Hajj, a la altura como de Libia, del desierto líbico. Se ve que había una especie de turbulencia, se empezó a mover, pero exageradamente. Yo he viajado bastante, nunca había cogido unas turbulencias así, pero se movía y había gente un poco más alta que yo que golpeaba con la cabeza en el techo, ¿no? Exagerado. Ahora se ríe uno, pero en ese momento también, especialmente yo, que miré por la ventana y vi que el ala, en lugar de estar así recta, o oscilando ligeramente, hacía así, de forma que casi chocaba con la pared del avión. Fue ¿no? la época de Gaddafi, ¿no? Esa. Sí, sí, sí. Vale, fue ahí. Sí. Y esta es la rica. Y en fin, y llegué a tener... No sé, simplemente compartir que cuando llegué a temer por mi vida, es el momento en que uno se encuentra con Dios, ¿no? Ahí estás más cerca. Sí, sí, es el momento en que uno se encuentra con Dios. Porque está en el avión. No, claro, se plantea uno que puede morir. Justo en ese momento pensé, bueno, si he de morir, está bien que sea yendo al Hajj, ¿no? Esta ha sido la experiencia de bonita rico, de rico, pero de forma súper breve, porque ya hemos pasado esta sección en cuanto a tiempo. Bueno, la pues de, nada, la de pues pobre, ¿en qué cuando era consiste? estudiante en Arabia Saudí, pues yo y otros estudiantes sin la posibilidad de obtener ni permiso, porque ya habíamos peregrinado en un periodo inferior anterior a 5 años, y sin el dinero más para pagar a una agencia, pues nos cogimos, nos fuimos, lo típico que contamos que el guardia nos dijo sin permiso no podéis pasar, y nosotros giramos, le rodeamos y él hizo como que no nos veía y nos metimos a la Meca, y bueno, pues fue todo mucho más rústico. Es increíble la parasociedad, la sociedad paralela que se genera entre la gente que va legalmente y la gente que va ilegalmente, que hay esta gente que se saca el dinero vendiendo bocadillos, que lo menos que Vamos, que puedes has tenido coger en con la esos pobre bocadillos son todo lo las que no has fronteritis. tenido. Bueno, en la pobre no has tenido lo que has tenido. Y me en la parece rica. que ambas son una forma de verlo y de vivirlo, y la de pobre es la que tiene, pues bueno, el mérito, es la que se nota realmente más ese viaje espiritual, ¿no? No obstante, yo tengo la sensación, Allahu Alam, de que aún no he hecho Hajj o Umrah, o sea, el Hajj definitivo de mi vida. Inshallah, Yo tengo la Barak. sensación de que inshallah me queda por hacer. Inshallah. Nos vamos a una pequeña pausa y volveremos con la peregrinación, más peregrinación, pero esta vez en la antigüedad. Así que nos vamos a ir a blanco y negro. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta ya a esta tercera y última parte del Miqat de hoy, de nuestro programa de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Abdelhamid Amarouche. Assalamu alaikum, Abdelhamid. Assalamu alaikum. Como bien saben, es doctor en literatura hispanoamericana y ha presentado en esta casa un programa muy seguido y muy querido, con mucho cariño ha sido seguido el programa, y trataba de los árabes en Latinoamérica, en la literatura hispanoamericana.
Pero antes de entrar ahora y antes de irnos a los siglos de la Edad Media, tenemos con nosotros al Sheikh Munir. Sheikh Munir, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenido al programa Miqat. Muchas gracias, muchas gracias. Estábamos hablando del Hajj, de la peregrinación, y tenemos un par de preguntas, y quién mejor que un sheikh como usted que nos pueda responder a ellas. La primera que tenemos es, la primera es sobre la comunidad misma de Leganés, de su mezquita. ¿Cuánta gente ha hecho el Hajj de su mezquita este año? ¿De mi mezquita o de Madrid? O de Madrid, si tiene los datos, mejor. Hay mucha gente este año va a viajar a la peregrinación, pero concretamente no tengo idea, ¿me entiendes? Vale. No tengo idea. Tenemos una pregunta en el programa, y es que Arabia Saudí ha impuesto una autorización, un tasrih bil hajj. Esta autorización, si no la lleva el que va a peregrinar, lo expulsan y además le tiene que pagar una multa. Desde el aspecto jurídico, fiqhi, islami, ¿hal el-hajj sahih? ¿Es peregrinación correcta el que va a peregrinar pero sin autorización? Bismillah, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, el hajj es sahih, es correcto con un error, un pecado, ¿me entiende? Porque él tiene los pilares de la peregrinación, ha hecho el hajj perfectamente como dice el Corán y como dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ha cometido un error porque es desobedece el gobierno de Arabia Saudita y la gente tiene que obedecerlos, por favor, porque muera mucha gente por la culpa de la, ¿cómo se llama? El ziham. Sí, la conglomeración. El tráfico, sí, efectivamente, sí. Pero el hajj es correcto, con pecado. De acuerdo. Tenemos un par de compañeros que quieren hacerle una pregunta. Ali. Sí, assalamu alaikum. Alaikum assalam alaikum. Yo sé que Arabia Saudita, en principio, cuando uno hace el hajj, le da el visado del hajj, le impide volver a recibirlo durante los 5 años siguientes. Es decir, yo hago el hajj y tengo que esperar a que pasen 5 años para volver a pedir ese visado. ¿Esto tiene algún asidero? ¿Esto hay algún dalil en el Corán o en la Sunna que permita esto? ¿O realmente...? Hay un dalil general. Tienen que mantener las vidas de la gente que viene a Arabia Saudita para hacer la peregrinación, ¿me entiende? Para mantener la gente, para mantener la vida suya, ¿me entiende? Sí, para evitar justamente... En general, sí. Allah subhanahu wa ta'ala dice, el Altísimo dice en el Corán, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ¿Me entiende? وَلَا قال الله تعالى que no matáis vosotros. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. ¿Me entiende? Es un sistema. Sí. Muy bien. Otra pregunta última, querido Sheikh. Muchas gracias. La pregunta es, debido a las obras que están llevando a cabo ahora mismo en la Meca, hay muchos musulmanes que tienen posibilidades para hacer este viaje, pero por los mensajes que nos vienen de Arabia Saudí, que es mejor a los peregrinos de esperar porque por el tema de las aglomeraciones tal. Entonces, si estos musulmanes, teniendo las posibilidades, no hacen el viaje este año y no tendrán posibilidades en los próximos años, si cometen algún pecado o no, en ese sentido. Escúchame, por favor. Yo digo a todos los musulmanes que viven en Arabia Saudita, por favor, tienen que respetar la ley de Arabia Saudita para dejar o para dar una oportunidad para los musulmanes que viven fuera de Arabia Saudita para aprovechar el Hajj. Ellos, gracias a Dios, han hecho el Hajj muchas veces, ¿me entiendes? Y piensan mal, piensan que cada año tiene que irse. No, es muy mal. Me parece el que quiere, que tenga riqueza de Dios, el que deja oportunidad para sus hermanos para hacer la peregrinación. Muchísimas gracias, hermano Sheikh Munir. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Muchísimas gracias por su respuesta. Barakallahu fik.
Por tanto, es decir, en opinión jurídica, religiosa, está bien las medidas porque iban encaminadas todas a salvaguardar la salud o incluso la vida de los peregrinos que están ahí. Ahora sí que nos vamos a hace mucho tiempo, nos vamos a ir antes de inventar el avión y antes de inventar el barco a vapor y antes de inventar los trenes. Es decir, ¿cómo era la peregrinación de la gente que iba a la peregrinación al Hajj hace unos siglos? ¿Cómo era? Es decir, los riesgos que sufrían. A ver, Hamid. Pues sí, efectivamente, antes no había medios de transporte tal como tenemos ahora para poder realizar el Hajj con comodidad, como se hace ahora. Y claro, pues primero yo creo que dos cosas fundamentales que había que tener en ese momento, pues tener medios económicos suficientes y luego que es importante una resistencia física, ser joven para poder resistir los riesgos de los viajes. Y claro, los peregrinos de los siglos anteriores se encontraban con muchos riesgos, con muchos problemas, Y claro, tenemos muchos ejemplos de viajeros de los siglos anteriores. En la época del Andalus, por ejemplo, pues si podemos mencionar como ejemplo pues Ibn Jubayr, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a analizar a Ibn Jubayr ahora detenidamente porque sí. Es una figura muy importante, histórica, un valenciano que ha hecho la peregrinación. Antes de entrar, vamos a ver un poco el contexto en el que ha viajado. Es decir, imaginemos a alguien de Madrid o alguien de Granada, de Córdoba o de Valencia, de las capitales andalusíes, que quería, o desde el norte de África, que tiene la intención y dice, voy a ir a cumplir el quinto pilar del Islam. ¿Qué es lo que tenía que tener en cuenta para ir y venir? Es decir, pongámonos en su momento, en su contexto, ¿cuáles serían los retos más importantes que tenían que tener en cuenta? Lo más importante es que no sabría si iba a volver, es decir, aquí más o menos nos montamos en el avión y sabemos que en un par de semanas, si queremos hacer un poco de turismo por Arabia Saudí, estamos de vuelta. En aquella época uno se iba y tenía que asumir humanamente, espiritualmente, la posibilidad de no volver, ¿no? Porque había un viaje larguísimo, se podía uno enfermar, no había los medios sanitarios que hay ahora, se podía uno sufrir un accidente, la zona del Hejaz estaba plagada de bandoleros beduinos que intentaban hacer el agosto a costa de los peregrinos sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Es decir, existía la posibilidad de no volver, y esto yo creo que es lo más impactante, ¿no? También hay que tener en cuenta que de las guerras que existían antes, porque para cruzar territorios donde había guerras era más riesgo todavía. No hablamos de riesgos naturales que al fin y al cabo uno como musulmán que tiene fe los puede aguantar, los puede aceptar, ¿no? Pero si hay riesgos de guerras, de ser capturado por el enemigo o alguien, pues ya es un poco, por eso la gente un poco ya intenta evitar las rutas donde hay guerras, donde no lo pueden detener o capturar. Entonces, lo que hay que tener en cuenta más bien era estudiar un poco, saber un poco la historia la historia o la situación actual, porque es una coincidencia que desde el Andalus o desde el Magreb casi siempre los que más emigraban no era la gente normal, sino gente con mucho conocimiento, eran los sabios. Sí, en este caso, además, en el punto anterior, el otro reto era a lo mejor no llegar a tiempo. Hay que hacer un viaje, hay que calcularlo bien, porque si no, quedaría así. Hemos visto que el Hajj son días concretos, aunque la preparación son meses conocidos, pero el Hajj es días concretos. Entonces, muchas veces no llegaba a tiempo y tendría que permanecer en el Hejaz hasta el próximo Hajj. Si no, el caso de Andalus, por ejemplo, el caso o del resto de los países lejanos, el Hajj era sobre todo para la gente sabia, para los ulemas, porque, como hemos mencionado, que formaba el Hajj era una ocasión para los peregrinos para intercambiar conocimientos, para aprender de los demás, puesto que
que la Meca es la tierra santa, es la fuente, lugar de encuentro. el lugar de encuentro. Entonces se encontraban con otros ulemas y muchas veces el viaje, de hecho en los libros de la historia se decía su viaje a Oriente y luego hizo la peregrinación, no el viaje era expresamente para la peregrinación, sino era para aprender enseñanzas de la religión y otras enseñanzas y al mismo tiempo hacer la peregrinación. De hecho, en el caso del Andaluz, por ejemplo, hasta la ruta de los andaluces iba por Marruecos, en este caso Fez, y luego se pasa por Kairouan, por Túnez y luego por Escandria. Y durante este paso, este trayecto se paraban para aprender los conocimientos de estas, digamos, universidades en lo que es el norte de África. Hay que recordar que para acceder al santuario de la Meca, al santuario donde se realiza el Hajj, el lugar sagrado, hay únicamente 4 rutas. Es decir, se habla de 5, pero la quinta en realidad se incorpora a una de estas 4. La primera es la del norte, que es la conocida como la ruta de los sirios, por la cual tenían que pasar los turcos, los rusos, los caucásicos, es decir, todos los países que están al norte de la Meca o de la península arábica tenían que pasar para entrar en situación de ihram. Luego estaba el paso de los egipcios, que es por donde pasan propiamente los mismos egipcios, pero todos los norteafricanos también. Luego estaba la ruta yemení del sur, por la cual pasaban no solo los yemeníes, sino también los africanos, sobre todo de la África, del Cuerno de África, y también los indios y la zona de la península del subcontinente indio, que venían en barco, incluso desde China, hasta Yemen para venir y subir, incluso a veces con el Mar Rojo para entrar con los egipcios también. Y luego la cuarta es conocida como la ruta iraquí o la ruta oriental por la que pasaban los peregrinos de Irak y de Persia y las zonas de la zona. Así que son estas 4, de ahí que ahora, siempre que hablemos de la peregrinación, se entra por uno de estos 4, sí o sí. Vamos a ver quién es este Ibn Jubayr y qué ha hecho y cómo ha viajado y el por qué. ¿Por qué Ibn Jubayr? Yo creo que por dos cosas fundamentales, ¿no? Uno, por ser el precursor en la creación de un género que es un género literario, literatura de viaje, y otra cosa por un caso curioso, que es una anécdota, el motivo por qué se ha ido al Hajj. Bueno, primero, ¿quién es Abu Jubayr, ¿no? Abu Jubayr nació en Valencia, de una familia acomodada en el siglo XII, en el año 1145, de padres funcionarios. Bueno, estudió ciencias proféticas y luego viajó a Granada para trabajar de funcionario. Luego, curiosamente, le ocurrió un incidente que le cambió completamente el rumbo de su vida, ¿no? Fue un caso que fue el motivo por el que se fue a la Meca. Le invitó un gobernador de Valencia, le invitó a tomar una copa de vino, no una copa, sino 7, ¿no? Él no quiso al principio, pero fue obligado, ¿no? Fue obligado a tomar 7 copas de vino. A cambio, el gobernador le dio 7 copas llenas de dinares. Y él, ese mismo año, 1183, juró ir a la Meca para expiar su pecado, ¿no? Este fue el motivo por el que emprendió el viaje hacia la Meca. Bueno, ese mismo año pues se dirigió a Tarifa, y de Tarifa pues la ruta que él siguió fue primero a Tarifa, de Tarifa a Ceuta hacia Mallorca, Menorca, Cerdeña, ¿Se fue Sicilia. a Ceuta y Ceuta a Mallorca? Sí, o sea, en vez de salir desde Denia, por ejemplo, en la ruta que... Bueno, yo creo que hay que apuntar un dato también importante, porque al principio, pues los árabes del Andalus, pues al principio de la conquista, pues tenían que ir por fuerza por Tarifa, por el sur del Andalus. Y mientras iban expandiéndose, pues sí, podían salir desde Denia, porque se habían expandido al Andalus. Entonces, Pero iban preferiblemente los andalusíes pasaban preferiblemente por el Magreb o preferiblemente por el Mediterráneo. Por barco. En esta había 3 rutas concretamente por el tema del Andalus. Había la que ha mencionado, la de Tarifa o Gibraltar, que pasaban por el norte de África. Luego había otras 2 rutas
que es la de Valencia hacia Alejandría. Y luego hay otro grupo que va del mismo sitio de Valencia, pero hacia Palestina, hacia Acá, y luego ya entraban a Arabia Saudí. Principalmente eran las... Sí. Estas son las tres Sí, o rutas. sea que desde Al-Ándalus se podía entrar por la ruta de los sirios o por la ruta de los egipcios, ¿no? Perfectamente, sí. Sí, pero siempre pasaban por Alejandría, no sé, porque ya siempre ahí, desde ahí Alejandría es conocida emprendían por ya, su gran puerto también. desde en ahí Oriente Medio. pues seguían su viaje cruzando el Mar Rojo con la peligrosidad, el riesgo que suponía. Y bueno, pues sí, desde cuando llegó a Alejandría, pues ahí pues ¿Qué cuenta Ibn Jubayr? Que estaba muy Jubayr cabreado con los Estaba con muy los cabreado alejandrinos, con los funcionarios de las aduanas ahí en Alejandría porque trataban muy mal a los peregrinos porque les exigían pagar azakat o el azaque, que es un tributo anual que tenían que pagar sin preguntar si es legítimo o no, porque tienen que pasar un año hasta que se pueda. Y además les trataban muy mal, por eso ya cogió un cabreo que incluso a la vuelta no quiso pasar por Alejandría, cogió otra ruta para no pasar por ahí, aunque años más tarde volvió, ¿no? Pero bueno. Y desde y él decía, porque en este momento gobernaba Saladino, ¿no? Saladino en Alejandría, y tenía una gran simpatía hacia Saladino. Decía que de haberlo sabido Saladino no lo habría permitido, lo que hacían, las vejaciones que hacían los funcionarios de las aduanas. Entonces, bueno, pues ahí aguantó, no solo él, todos los peregrinos que pasaban por ahí aguantaron estas vejaciones de los funcionarios y al final pudieron seguir su camino cruzando el Mar Rojo hasta llegar a Jeddah, luego de Jeddah hasta la Medina, luego a la Meca, ¿no? Pues ahí en la Meca permaneció como 8 meses y bueno, hizo la peregrinación. Y hay que apuntar un dato muy importante, que es que en cada paso, en cada lugar que va apuntando detalle por detalle todo lo que encontraba, lo que le pasaba, incluso las millas por el mar, en Alejandría, pues, por ejemplo, pues cuenta que había como mínimo 800 o 1200 mezquitas. Y hablaba del faro de Alejandría que estaba en buen estado. Luego sabemos que después con Ibn Battuta habló del mismo faro que estaba más deteriorado, o sea, 2 siglos después más o menos, o bueno, sí, 2 siglos por ahí. Y hablaba también de datos históricos como la aldea de Ascar, donde nació Moisés, y hablaba del Nilo, y hablaba de obras en construcción, incluso un puente que, cuando pasó al Cairo, ¿no? Luego ya, de un puente que en construcción en el Nilo. Y detallaba que lo construían alto para evitar las inundaciones anuales que ocurrían en el Nilo. Ahora está en Meca, ha hecho el Hajj, luego no vuelve por Alejandría en su primer viaje. ¿Por dónde vuelve? Bueno, primero va a Alepo, Damasco, hizo un viaje, porque su viaje duró 2 años, ¿no? Entonces, por Alepo, por Damasco, y pasó también por Jerusalén o alrededores, y ahí pues habló de la situación de los musulmanes que vivían bajo el gobierno de los cruzados, ¿no? Y donde elogiaba al rey Balduino y a su madre, que gobernaba entonces. Él decía que los musulmanes allí se sentían protegidos y había un pacto con los cristianos que les dejaban en paz y les respetaban, cada uno respetaba al otro. Y los musulmanes decían que preferían vivir ahí que vivir bajo la opresión de los kurdos o los turcos de entonces, las autoridades. Y lo mismo ocurrió en Sicilia, el mismo dato ocurrió en Sicilia. A su vuelta pasó por Sicilia, donde pasó creo que como 6 meses o más, y donde gobernaba el rey Guillermo II.
y hablaba de los musulmanes también ahí. Hablaba de que había un respeto, incluso la influencia de los musulmanes en la vida de los normandos. Sí. Si te acuerdas del rey Roger, por ejemplo, pues había Idrisi, pues contrató al Idrisi, pues el cartógrafo, pues los musulmanes vivían ahí en paz, había mezquitas. Un emperador alemán que se había criado en Sicilia, Federico II, que hablaba árabe fluidamente y que le tenía una al igual que Guillermo II, a los árabes. un arabófilo muy importante. Le tenía porque en aquel momento la cultura venía del mundo árabe y él le tenía admiración al mundo árabe, ¿no? Sí, incluso dice que curiosamente dice que uno de los datos que dijo que la moda femenina musulmana influye en las modas más femeninas de las mujeres cristianas europeas, con el velo, el manto así, el velo, pues. En conclusión, Ibn Jabir se va a la Meca, pasa 2 años, vuelve a la península ibérica, luego emprende 2 viajes y acaba en Alejandría. Acaba otra vez en Alejandría. A su vuelta de su primer viaje, volvió otra vez a Granada, se dedicó a una vida pacífica, tranquila, pues dedicaba a la enseñanza de las ciencias proféticas del hadith. Y poco tiempo después, cuando se enteró de que Aladino conquistó Jerusalén, Saladino, ¿qué he dicho yo? No me acuerdo. Saladino como el de la lámpara. El chiste de la tarde, Aladino conquistó. Saladino, sí. Bueno, sí. Cuando Saladino conquistó... Se me tragó la S. Muy bien. Cuando Saladino conquistó Jerusalén, pues emprendió otro viaje, otra vez el viaje hacia Jerusalén. Como he dicho antes, que sentía mucha simpatía hacia Saladino. Y también hizo un viaje a la Meca, pero de estos 2 viajes no dejó nada escrito. No sabemos si hizo la peregrinación, me imagino que sí, la segunda peregrinación, como llegó a la Meca, pero me imagino que sí. Y luego otra vez volvió otra vez a la península. Y luego se fue a Alejandría y murió ahí. Exactamente. Muchísimas gracias. No tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, Hamid Amarouche. Muchísimas gracias, Ali Calatayud. Y muchísimas gracias a Abdelwahab Allah. Bueno, la verdad es que nos gustaría estar más tiempo, pero el tiempo impone y corre y no para. Muchísimas gracias por estar ustedes también ahí. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, inshallah, de las 2 a las 3:30. Hasta entonces, sean felices. Assalamu alaikum wa rahmatullah. والكعبة ورسول الله على زمزم إن شاء الله ابني نام فرحان يا حمال سيدنا محمد في الأحلام يكبر خاطره بإذن الله اديله تمرة في منديله في الفجر